Hola, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompaña una semana más en otra emisión de Panorama Judicial TV, el espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras. Recuerde usted que con una entrevista a profundidad le damos a conocer todo lo que ocurre en este poder del Estado, ya sea en materia jurisdiccional o en materia administrativa. Esta semana tenemos un tema bastante importante, cosas que ocurren en la sociedad hondureña, cosas en las que participa directamente el Poder Judicial de Honduras. Le estaremos presentando todo lo concerniente a la labor que se realiza en el Juzgado de Letras contra la violencia doméstica, esa realidad que se vive en la ciudadanía hondureña, la estaremos conociendo a lo largo de esta hora de programación. Les recuerdo que el Poder Judicial de Honduras está presente en las redes sociales de mayor popularidad. Ahí en su dispositivo, en su tableta, en su computadora, puede buscar en el perfil de Facebook con el nombre Poder Judicial de Honduras, en Twitter, @PJ de Honduras, Instagram, Poder Judicial Honduras. Usted en nuestras redes sociales todos los días, hora a hora, puede conocer cuáles son las diferentes agendas de los juzgados y tribunales de sentencia en materia penal a nivel nacional. Y además le presentamos todas las reuniones que se emanan desde el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, lo invito a que se sume a nuestro canal de YouTube. Ahí en el buscador usted puede escribir Panorama Judicial TV y le aparecerá la gama de programas que le hemos presentado en los últimos años. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Como le explicaba al inicio de este espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras, la labor que realiza el Juzgado de Letras contra violencia doméstica la estaremos conociendo en esta hora de programación. Y para hablar de este importante tema, hemos invitado a la abogada Liliana Mejía, quien es juez de letras de esta jurisdicción. Abogada, ¿cómo está? Sea usted bienvenida aquí a Panorama Judicial TV. Muchas gracias por la invitación, un placer encontrarnos aquí en el programa. Sí, la verdad es que para nosotros es un gran placer que nuestros televidentes puedan conocer de este tema tan importante que, como yo refería, es de importancia nacional. Abogada Mejía, ¿qué es la violencia doméstica propiamente dicha? Sí, Mimi, sí, Mimi. Ajá. Ok. Cuando jalamos de abajo. Solo jalen un poquito, no mucho. Desde que ella dice, desde que le digo gracias por la... Sí. Muy bien. Voy a empezar desde la pregunta. Usted ya saludó, eso quedó bien grabado. La pregunta ya, como que ya estuviera hecha. No, yo se la voy a hacer. Sí. Gracias por su introducción. Precisamente, abogada, es muy importante que nuestros televidentes conozcan lo que ocurre con este tema que es de importancia nacional. Y precisamente me gustaría que nos hiciera una introducción, abogada, de qué es la violencia doméstica. Bien, pueden existir muchos conceptos y definiciones de lo que es violencia doméstica, pero a partir de nuestra ley contra la violencia doméstica tenemos un concepto oficial legal que dice que es un patrón de conducta asociado a una situación de ejercicio desigual de poder que se manifiesta en el uso de la violencia física, psicológica, económica o sexual. Ese es el concepto legal de violencia doméstica en nuestro país. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre violencia doméstica o maltrato familiar? ¿Cómo también se habla mucho de este punto? Maltrato familiar ya a nivel normativo en nuestro país es un delito. Sí. Es un delito que está tipificado en el Código Penal. Anteriormente se tenía como delito la violencia intrafamiliar, pero ahora cambió a llamarse maltrato familiar. Básicamente, pues tiene los mismos elementos de lo que podemos considerar violencia doméstica, solo que ya esos casos pasan al ámbito penal cuando hay una reincidencia, que han pasado por un proceso de violencia doméstica y se recurre, ¿verdad?, en la misma conducta, o cuando se trata de hechos con algún agravante, con alguna mayor peligrosidad, y entonces se define que es mejor darle un tratamiento desde el ámbito penal para darle una mayor protección a la víctima. Entendería que entonces las etapas previas se hacen en el juzgado contra violencia doméstica y posteriormente pasa al juzgado de letras, entonces. A los juzgados penales, sí. Como una primera instancia, la ley contra violencia doméstica se considera de una naturaleza más preventiva. Está diseñada, concebida como para abordar casos de menor gravedad. Y
Ya el ámbito penal, pues, ¿verdad? Como la reserva penal, es para casos que afectan en mayor grado a la sociedad, a las víctimas. A partir de estas explicaciones que usted muy bien nos ha hecho, abogada Mejía, me gustaría que nos hable o que nos dé una introducción de qué es el juzgado como tal contra la violencia doméstica. Bien, el juzgado está creado como tal desde 2007. La idea es que sea un juzgado especializado en la materia de violencia doméstica, donde se juzgue con perspectiva de género, donde no se revictimice a las personas usuarias, sobre todo a las mujeres, y pues que se le dé un tratamiento, un abordaje, un acceso a la justicia con calidad y calidez y con eficiencia sobre todo. Actualmente, ¿cuál es el organigrama que tiene el juzgado contra violencia doméstica? Bien, tenemos una coordinadora, la abogada Ana Concepción Romero. Tenemos jueces supernumerarios, que somos los que llevamos carga, llevamos los casos para conocerlos y resolverlos. Somos 7 jueces con carga y una jueza de ejecución, que es la que se encarga de supervisar, vigilar el cumplimiento tanto de las medidas de protección impuestas por los jueces supernumerarios que llevan carga, como también el cumplimiento de las sanciones impuestas en los casos en que se encuentre demostrada la violencia denunciada. Y pues también tenemos otro tipo de personal auxiliar, tenemos la Secretaría General, las secretarías adjuntas que apoyan a los jueces, que son ministros de fe, los receptores que hacen los actos de comunicación, las citaciones, requerimientos, personal de archivo. Tenemos un personal muy importante de apoyo, que es el área psicosocial, que son profesionales de psicología y de trabajo social que realizan estudios para casos en que se requiere ese tipo de medio de prueba. Hemos visto por la naturaleza de nuestro trabajo que pasan bien abarrotadas de usuarios, en este caso, posiblemente partes procesales. ¿Hay una atención también del usuario cuando llegan ahí al juzgado? Bien, pues se tiene personal de atención al público, Sí. se tiene pues el personal de seguridad. El área de psicosocial a veces apoya si hay señoras, sobre todo usuarias que vienen en una condición de crisis emocional, se le da ese apoyo. Tenemos algunas condiciones para personas que pertenecen a grupos vulnerables, se tienen unas medidas específicas también de darles prioridad. Ese es más o menos el trato especializado para acceso a la justicia de las personas usuarias. Abogada Liliana Mejía, ¿cuáles son las causas más frecuentes que ustedes ya han logrado identificar para que ocurra el tema de la violencia doméstica? Bien, el tema de la violencia doméstica es una problemática mundial, ¿verdad? Viene de siglos atrás, Sí. parte de una cultura que se le denomina patriarcal, donde hay una supremacía del hombre sobre la mujer, donde se considera que la mujer debe subordinarse, que es inferior al hombre, y por tanto pues el hombre es quien tiene que tomar todas las decisiones y controlar. Parte de excluir a la mujer de los espacios públicos y mantenerla confinada en el espacio privado, que es la familia, el hogar, ¿verdad? Sin mucha opción a participación, a ejercicio de sus derechos fundamentales. En el interior del país, abogada, nosotros entrevistamos muchos jueces y allá aumentaron los casos durante la pandemia de COVID por el tema del confinamiento. ¿Esa fue la realidad de Tegucigalpa, que es la jurisdicción que a usted le ocupa? Pues en cierta medida no tuvimos como un repunte tan alto acá en la denuncia. Pudo haber sido a razón de que tal vez el Ministerio Público les dio otro tratamiento, tal vez penal, tal vez hubo más gravedad de casos. Pero sí el confinamiento determinó que se dieran unos casos a veces especiales. Por ejemplo, que había disputa en la pareja si se podía salir o no, si se podía tener contacto con familiares. Algunos tenían medidas de seguridad, las tomaban como más drásticas que la pareja. Claro. Y eso creó mucha diferencia. Un caso muy particular que se nos dio en la pandemia fue los hijos. Cuando la pareja está separada, entonces, ¿quién va a tener los hijos? Se rompieron los regímenes de comunicación y eso creó mucha tensión, conflicto y terminó desembocando en casos de violencia. Y sí, este es un punto que no lo habíamos conocido definitivamente, lo que ocurría en el interior del país, pero qué bueno que usted nos haya hecho referencia. Para el siguiente segmento estaremos conociendo cuáles son los tipos de violencia doméstica que existen, pero antes lo dejamos con una labor
loable que se realiza a partir de los buenos oficios de ciudadanos hondureños en el interior del país. Me refiero particularmente al Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales y la buena función gratuita que realizan hombres y mujeres. Lo dejamos con nuestro video del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Veamos. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales representa un acceso a la justicia en las comunidades más alejadas del país. Este proyecto del Poder Judicial ha logrado dar resultados exponenciales en cuanto a la resolución alternativa de conflictos en las comunidades. El alcance ha sido muy favorable en virtud que nos hemos ido a los lugares más remotos. Cuando el servicio empezó a funcionar, tuve que conocer las comunidades que están a 2 horas y media, 3 horas de camino. Y el acceso a esa comunidad para dar una pronta respuesta a las personas, un pronto acceso a la justicia, era difícil en aquel tiempo, pero con el Servicio Nacional ha venido a facilitar un poco más, podríamos decir, la cercanía del juzgado por medio de los facilitadores judiciales al usuario, porque ya el usuario no necesita llegar hasta el juzgado para obtener una respuesta pronta a su necesidad. Hay una excelente, diría yo, aceptación en virtud de que la gente economiza recursos en cuestiones de gastos, tiempo, y el acceso es en su comunidad. Son hombres y mujeres que cuentan con los conocimientos y destrezas necesarias para llevar a cabo de una manera calificada su función, recibiendo capacitaciones por parte de los jueces de paz en distintas materias de interés social. Contenta me siento porque al ver de que la comunidad tiene esa confianza, ¿verdad?, de haberme elegido a mí para ser facilitadora judicial, pues para mí es un orgullo y con ideas de seguir, si Dios lo permite, porque Él es el que nos da la oportunidad y nos da este deseo de poder trabajar por la comunidad y poder aprender para aconsejar a los demás. Ella nos ha dado capacitaciones y gracias a la abogada que ella siempre está pendiente cuando se va a dar una capacitación, ella nos está llamando. Pues me siento contenta que he aprendido bastante. El facilitador judicial es un líder de su comunidad que voluntariamente se encuentra al servicio de la Administración de Justicia. Tiene la función principal de servir de enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial para garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia. Se desempeña en el ámbito geográfico de su localidad, caserío, zona, comunidad, barrio o aldeas. Para mí es un honor tenerla a ella de facilitadora porque la tenemos cerca y cualquier problema con ella lo platicamos. Excelente, porque cualquier cosa yo a ella le digo, le platico y ella me aconseja a mí. Por eso está ella aquí, pues está más cerca y uno no paga ni pasaje para ir abajo, es mejor aquí platicar con ella, que está cerca, porque uno no sale muy largo. El servicio promueve una cultura de paz, fortaleciendo los mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos entre los habitantes de la sociedad, particularmente entre los sectores en condición de mayor vulnerabilidad, de manera gratuita. Para mí es un orgullo pues que me hayan tomado en cuenta y ser nombrado directamente por toda la comunidad. Y hasta ahorita me siento bien por eso. Y a medida hay gente que también a uno le pregunta lo que le han enseñado allá, uno lo comparte en la comunidad y eso es lo que a la gente le sirve. Porque hasta ahorita, en el momento, las charlas que yo le he dicho a la gente aquí, le ha servido y se ha regado aquí, pero si se le preguntara a la gente, aquí es diferente. Hasta ahorita no hay ningún problema que vaya a la carrera yo pues a decir que voy a solucionar esto, no. A veces a mí me preguntan qué cosa puede hacer y qué cosa no se puede hacer. Entonces yo, como estoy capacitado en sí, yo le he dicho a la gente hasta aquí y si no, yo le consulto a la abogada y lo desenredo en lo que sea. Los facilitadores son un equipo de voluntarios que sirven de apoyo a los jueces de paz. Dentro de sus funciones están asesorar, orientar e informar sobre temas jurídicos y administrativos a las personas que lo solicitan, con el fin de construir ambientes armónicos en las comunidades. Ha sido excelente porque es una persona que él desempeña el cargo que tiene excelente.
Entonces nosotros lo sentimos con confianza como comunidad de que ahora los problemas menores se arreglan aquí. Pero él está desempeñando el cargo aquí, él podría decir a las mil maravillas. Se interesa en el bienestar por la comunidad. Estamos bien porque mientras él no existía como facilitador judicial, antes las cosas aquí eran, podría decir así, graves. Pero ahora, desde que él desempeña el cargo, todo está en paz, en armonía. Aquí en la comunidad, si alguno tiene algún problemita, por ejemplo menor, ahí dice, ahí está el facilitador judicial para arreglar. O sea que a él nosotros lo llegamos para arreglar nuestros problemas. Él nunca dice no. El objetivo del Poder Judicial está encaminado al fortalecimiento de la administración de justicia, fomentando a la vez la seguridad y la confianza de la ciudadanía y que sea percibido como un verdadero garante de los derechos de todos los pobladores de las distintas localidades donde se encuentra implementado el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Mi rol como facilitador judicial, consiste en ayudar a los vecinos de nuestra comunidad en resolverles conflictos de ellos, ¿verdad? Que conflictos que los vecinos tienen. Yo tengo que esperar como facilitador judicial que me busquen a mí para ayudar a solucionar los problemas que tengan los vecinos. Y con la formación que me dieron, también todo eso me ha ayudado. Uno sirve de medio pues para que las personas lleguen a estar tranquilas. Lo que se logra es que la comunidad viva tranquila, en paz, sin que hayan conflictos entre los vecinos. El compromiso del Poder Judicial de Honduras es eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en el territorio nacional, brindando un servicio rápido, efectivo y de calidad. Es un reto más del Poder Judicial dentro de la proyección que tiene la institución de mantener e impulsar lo que es el tema de acceso a justicia, siendo el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales uno de los programas pioneros para llevar a cabo esas miras del Poder Judicial. Y lo que consiste es pues en considerar al pueblo por lo mismo que sea el que decida sobre la solución de sus conflictos, que sea el que se forme a la misma comunidad, que ilustre a la comunidad y sobre todo crear una cultura de paz mediante la participación de los actores, sean estos las poblaciones que elijan sus representantes para que sean designados como facilitadores. El Poder Judicial actualmente, conforme a ese objetivo, funciona de puertas abiertas, ¿verdad? Tomando en consideración a la población, pero en el tema de acceso a justicia, entendiendo como no solo las demandas que se tramitan en los juzgados, sino la solución de los conflictos de manera extrajudicial, por así decirlo, entre la figura del facilitador judicial y, lógicamente, para llevar justicia a las comunidades y a los involucrados. Durante la presente administración del Poder Judicial, se ha logrado la cobertura de los 18 departamentos del país, consolidando así la democracia, el goce de la justicia, la libertad y el bienestar económico y social. La justicia en las comunidades ya tiene un rostro: Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Denuncie de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable.
Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo la labor que realiza el Juzgado contra la Violencia Doméstica de Tegucigalpa. Nuestra invitada esta semana es la abogada Liliana Mejía, es juez de letras precisamente contra la violencia doméstica. Abogada Mejía, yo dejaba en el segmento anterior la iniciativa de cuáles son los tipos de violencia doméstica que existen, si nos explica cada uno de ellos. Bien, los que están estipulados en nuestra ley contra violencia doméstica son 4 tipos: la violencia psicológica, la física, la económica o patrimonial y la sexual. Cada una pues tiene su definición y eso pues determina qué casos pueden ser conocidos a través de este proceso especializado. Por ejemplo, la violencia física es toda acción u omisión que produzca un daño o menoscabo a la integridad corporal de la mujer y que no esté tipificada como delito en el Código Penal. O sea, todo lo que sea lesión a la integridad corporal que sí esté tipificado en el Código Penal queda excluido del ámbito de la ley contra violencia doméstica. Ya con la violencia psicológica tenemos un concepto muy amplio porque sí puede adoptar muchas manifestaciones la violencia psicológica. Les diré, es una acción u omisión que tenga como propósito degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de la mujer. Esto es muy importante, ese acto es intencionalidad de control. Sí. ¿Verdad? Y puede ser por medio de muchas maneras: la intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento, encierro, cualquier que implique un perjuicio al desarrollo integral de la mujer, a su autodeterminación. También la vigilancia, los tratos humillantes y un aspecto muy importante que es la amenaza de alejamiento de los hijos. Eso se utiliza con mucha frecuencia como acto de violencia psicológica. También tenemos la violencia económica o patrimonial, que es todo acto u omisión que implique una pérdida, transformación, negación, sustracción de recursos económicos, bienes, muebles e inmuebles de la mujer y que sean destinados para satisfacer sus necesidades o las del grupo familiar. Incluye también la negación o incumplimiento de la obligación alimentaria. Ese es un aspecto muy importante que se da con mucha frecuencia y que afecta a la economía de la mujer. Y la violencia sexual, que es toda conducta que implique una amenaza o intimidación que afecte la integridad o autodeterminación sexual de la mujer. Entre ellas las relaciones sexuales no deseadas, la negación de la anticoncepción. Siempre que, igual que en el caso de la violencia física, que no esté tipificado como delito en el Código Penal. Por ejemplo, que no constituya violación, estupro, rapto, ¿verdad? Ese tipo de delitos contra la libertad sexual. De estos 4 que me he hecho referencia y que me ha explicado muy bien abogada Mejía, ¿cuál es el más recurrente por la experiencia que usted tiene como juez? Bueno, la verdad es que tenemos, casi siempre se presentan combinados, difícilmente se presentan separados. Por ejemplo, la violencia económica es bastante común, hay mucha irresponsabilidad paterna por incumplimiento de obligación alimentaria y viene muchas veces combinada con la psicológica porque ante los reclamos de la mujer al hombre para que cumpla su obligación de alimentos, pues suele haber respuesta de ofensa verbal, de humillación. Tenemos también daños al patrimonio, destrucción de artículos del hogar. Está la violencia psicológica, los insultos, las amenazas son bastante frecuentes, los actos de control, por ejemplo, de las llamadas al celular, de las redes sociales. Y la física también en alguna medida, pero tal vez un poco menor, porque siempre como nosotros tomamos los casos que vienen más preventivos iniciales, la violencia física a veces es la última, pero sí se han llegado a presentar casos de alguna severidad, ¿no? ¿Cree usted que no hay el suficiente conocimiento de parte del núcleo familiar sobre este tema de la violencia doméstica realmente? Definitivamente hay muy poco conocimiento, se necesita
mucha campaña educativa, mucha educación formal, informal acerca del tema, porque las mujeres desconocen sus derechos, los hombres desconocen que tienen que respetarlos, hasta dónde pueden llegar. Muchos hombres llegan convencidos de que ellos están ejerciendo su derecho como compañero de hogar, como esposo, y cuando uno les dice, no, lo que usted está haciendo es un acto de violencia doméstica contra su compañera. Sí, este es un punto también muy importante a destacar. Ahora, en cuanto a la normativa nacional, ¿ustedes con qué leyes trabajan, mejor dicho, para la aplicación de justicia, abogada Mejía? Bien, a nivel nacional, pues básicamente con la ley contra violencia doméstica. Muy bien. Existe, pues por lo que ya lo que es penal es totalmente separado. Sí. Existe mucho esa confusión. Se piensa que violencia doméstica es un tipo de materia penal, pero no lo es, somos totalmente separados. Más bien nosotros nos reforzamos más con el marco internacional, con los convenios internacionales que ha suscrito el Estado de Honduras. Sí. Era como la Convención CEDAW, que es para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Convención Belén do Pará, que es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer. ¿Y estadísticamente los casos aumentan todos los años, abogada? Es decir, ¿ustedes llevan más carga como jueces? Pues definitivamente no. Lo que pasa es que creo que por lo mismo que no hay conocimiento de la materia, entonces no hay esa cultura de la denuncia y normalmente nos mantenemos dentro de las mismas cantidades. Sí. Ah, muy bien. Sí. Más bien después, post pandemia, más bien hemos tenido una pequeña baja de denuncias. Posiblemente, como le digo, obedezca a que se les da otro canal a las denuncias interpuestas, por ejemplo, en las fiscalías de turno. Tal vez se les da un canal ahí penal. Así es, exactamente. En nuestro segundo segmento siempre le presentamos como Dirección de Comunicación Institucional, en su momento también trabajando con el programa Eurojusticia, hemos ido al interior del país y hemos obtenido testimonios de personas que se han visto beneficiadas con impartición de justicia. Para que usted conozca el testimonio de estas personas, le presentamos nuestro segmento y así usted conoce la realidad de personas que se han visto beneficiadas con impartición de justicia. Veamos. Soy sobreviviente de violencia doméstica porque yo en aquel tiempo cuando tenía mi segundo marido, que fue con el que los dejamos hace poco, ese hombre a mí me golpeó. Y yo no lo quise demandar, ¿verdad? Porque me dio pena. Entonces yo dije, esto lo voy a consumar, a dejarme con este hombre, y le dije a él, me dejo con vos y jamás después de vos yo voy a conseguir otro marido porque yo sé que de repente los maridos cuando lo están buscando a uno le ofrecen esto y lo otro, pero ya cuando están con uno lo que le ofrecen son sus puntapiés, sus trompones. Porque de repente yo de vivir tan martirizada y tan humillada y tan tensa en ese hogar, yo desarrollé una enfermedad de que es la depresión, ¿verdad? Yo estuve hospitalizada en Chiquimula, estuve también en el Catarino Rivas y estuve con varios médicos, con psicólogos, con neurólogos y con varios médicos. Porque de repente eso a mí me molestaba mucho. Luego de eso, yo vuelvo a salir adelante y les digo a varias mujeres de que no se den por vencidas y que luchen. Porque la vida solo es una, no hay dos. Y hay que sobrevivir como se pueda y como se quiere. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie nos va a ayudar a salir de donde los encontramos. Tenemos que tener fuerza de voluntad, primero, empezar queriéndolo nosotros mismas,
para así poderles decir a las demás mujeres de que también, ¿verdad?, ellas sean fuertes y que salgan adelante. Para mí es algo, es un reto en la vida bastante difícil el ser mujer. Nos hace que nos quieran bajar la cabeza, que nos quieran bajar la mirada. Ya no podemos tener hijos, ya estamos mayores, no podemos hacer nada, somos indígenas, somos pobres y que no valemos. El primer espacio que yo conseguí como mujer afiliada a Pueblo Maya Chortí o como mujer afiliada con INS, el primer espacio fue en el Consejo Regional de los Hombres. Yo era consejera de redacción, de redactar las actas. Después salí, me fui unos meses para mi casa, volví a venir como delegada a la asamblea y me delegaron como consejera de la mujer mayor regional. Y alcancé el cargo de que estoy ahí arriba en esa fotografía, de que soy consejera nacional de educación, que es lo que nosotros quisiéramos, tener una estructura consolidada, de que las mujeres tengamos nuestro propio recurso para poderlos mover, hacer nuestras gestiones, hacer nuestras propias propuestas, hacerlas nosotros, de qué es lo que queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿verdad? Y también formar los consejos de mujeres a nivel de comunidades. Ese es el otro reto que tenemos como mujeres, pero bien veces cuando íbamos a dar, por ejemplo, charlas para las niñas que a temprana edad salen embarazadas, los muchachos que no se protegen, las madres que tienen mucho hijo y que tal vez los regalan o los dejan botados porque mucho hijo. Íbamos como mujeres de las comunidades, yo citaba a las mujeres de las comunidades y iban al centro de salud para recibir ese tipo de aprendizaje. Bueno, yo como alejandrina, ¿verdad?, del pueblo Maya Chortí, yo le digo a las demás compañeras mujeres de que de repente piensen en lo bonito que es la vida, en lo que tienen derecho a vivir bien y que es inviolable. Yo como mujer salí adelante y creo que cualquier mujer en mi posición que yo lo hice, cualquier mujer lo puede hacer también. No es tarde para uno emprender algo que uno quiere cambiar en su vida, solo hay que tener fuerza y voluntad y buena mente, y donde uno pone la mirada adelante, seguir viendo hacia adelante y no mirar hacia atrás. Si no respeta la ley, el esfuerzo de todos es inútil. Cumplir y hacer cumplir las leyes, respetar las autoridades y confiar en nuestras instituciones es su deber como ciudadano. Haga su parte, respete la ley, obedezca las señales de tránsito y atienda los mensajes de alerta. Colabore con las autoridades. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Continuamos conversando y conociendo acerca de la labor que se realiza en el Juzgado contra la Violencia Doméstica de Tegucigalpa. Nos acompaña nuestra invitada para esta semana, la juez de letras de esta jurisdicción, la abogada Liliana Mejía. Abogada Mejía, ya usted nos ha contado qué es el juzgado, qué es la violencia doméstica. Será importante conocer ya en este segmento dónde se pueden interponer las acciones de las denuncias contra la violencia doméstica. Se pueden interponer en los juzgados competentes, que somos los juzgados especializados en materia de violencia doméstica, también los juzgados de paz, donde no existan juzgados especializados en violencia doméstica. Sí. También se pueden interponer ante el Ministerio Público y ante las oficinas y departamentos de la Policía Nacional. Normalmente las personas recurren al 911, ¿verdad? Esa es una opción también. Viene equivaliendo a la Policía Nacional. Sí. Y en ese punto, abogada Mejía, esos casos en flagrancia que se dicen, ¿cuál es la acción que realiza el juzgado contra violencia doméstica cuando ocurren? Sí, tenemos un convenio con el Ministerio Público y las fiscalías de turno, con la Fiscalía de la Mujer, que de ciertos años acá se hace una coordinación para facilitar la celeridad en la atención de los casos. Sí.
Cuando los casos son atendidos en flagrancia, cuando se captura en flagrancia dentro de las 24 horas de haber ocurrido el hecho, ¿verdad?, de violencia, entonces si se logra la captura del denunciado, la Fiscalía de turno nos remite directamente al juzgado a la persona detenida junto con la denunciante. Y entonces tenemos ese compromiso de darle la celeridad de celebrarle la audiencia correspondiente de inmediato, ¿eh?, ese mismo día que nos lo remiten. Y eso pues facilita mucho, nos evita trámites de andar citando a la persona denunciada, y se le da respuesta con las medidas de protección completas que establece la ley en esa audiencia a la persona víctima de violencia. Abogada Mejía, ¿qué documentación se necesita para interponer una denuncia, como usted nos ha explicado? Básicamente ninguna. La persona puede presentarse directamente, ideal que porte su tarjeta de identidad, sí, pero aparte de eso no, puede ser oral, por escrito, no necesita representación de profesional del derecho para ese momento, sí, ¿verdad? Y además pues se le da la gratuidad en la representación procesal, desde el punto de vista que están a la mano disponibles los fiscales de la Fiscalía de la Mujer para representar a la mujer víctima de violencia, y también se tiene acceso, por lo menos en los juzgados especializados, a la defensa pública también para representación de la persona denunciada. ¿Ocurre o puede retirarse una denuncia si se ha interpuesto, abogada Mejía? No puede retirarse porque somos una materia de orden público, sí, ¿no? Si hay personas por el mismo círculo de la violencia, la víctima suele retractarse, tiende a querer abandonar el proceso, retirar las denuncias. Pues formalmente pues se les inadmiten esas desistimientos, sí, pero en realidad pues no se le puede obligar a nadie a darle continuidad a la denuncia, y pues queda un margen abierto ahí el proceso por si la persona reconsidera y le quiere dar seguimiento. Son 6 meses, pero igual en cualquier momento pueden, aun cuando se haya declarado el abandono o caducidad de la causa, siempre se puede interponer nueva denuncia. Eso es muy importante. ¿Quién puede denunciar en este caso violencia doméstica, abogada? Puede denunciar directamente la persona afectada, sí, pueden denunciar familiares, pueden, sí, vecinos, compañeros de trabajo, cualquier persona que tenga conocimiento de un acto de violencia doméstica puede interponer la denuncia. Y además, conforme a ley, están obligados a denunciar, ¿verdad?, las personas que trabajan, por ejemplo, en el área de salud, médicos, odontólogos, enfermeras, cualquier personal de salud que tenga conocimiento de esos actos de violencia, ¿verdad? También pueden ser abogados, funcionarios públicos también que tengan conocimiento, tienen que poner en conocimiento del juzgado competente. ¿Por machismo, por orgullo, por tradición, es muy común o es poco común que los hombres denuncien violencia doméstica, abogada Mejía? Pues cada vez vemos mayor cantidad de denuncias de varones. Sí. Más bien yo diría que sí puede haber un componente de mucho hombre que se abstenga de denunciar por esos factores que usted menciona, pero también vemos mucho caso en que el hombre denuncia por respuesta a que la mujer lo denunció. Muy bien. Como una manera de revancha muchas veces. Y a veces son ellos, siendo ellos agresores, son los que se adelantan más que la víctima, mujer, a interponer denuncias como una manera de decir, bueno, el que ataca primero tiene más ventaja. Y por eso, pues muchos casos que vemos de hombres que denuncian, al final, con la investigación, con las pruebas, se va verificando que ellos son los agresores. Precisamente ese era mi interrogante, es decir, aquí entran los buenos oficios de los jueces en este caso, ¿verdad? Bueno, ahí cada parte juega su rol, ¿verdad? Sí. La fiscalía o la representación, sí, profesional de la mujer, la defensa, sea pública o privada del varón que denuncia en ese caso, pero siempre se tiene que ver con perspectiva de género, tomando en cuenta los estereotipos de género que prevalecen en la manera como las personas interpretan esas relaciones de pareja.
Y también, pues, también la ley nos dice que en caso necesario, para no incurrir en revictimización de las mujeres, se puede recurrir a un apoyo técnico, dice la ley. ¿Y qué es lo que se entiende como apoyo técnico? Pues lo que ya le mencionaba, esos estudios de trabajo social y de psicología que nos ayudan a ampliar el panorama, profundizar en esas dinámicas de pareja. Una vez que se interpone esa denuncia, sea hombre o sea mujer, como hemos venido conociendo, ¿cuál es el proceso que sigue en su juzgado? Bien, se admite la denuncia si reúne todos los requisitos para que sea un caso de materia de violencia doméstica. Se imponen las medidas de seguridad. No hemos adelantado a hablar de medidas, ¿verdad? Pero sí son las primeras que la ley ordena que se impongan, que son para prevenir y detener cualquier violencia y así evitar males mayores. Entonces esas se decretan en el auto de admisión de la denuncia y se señala una fecha de audiencia. Luego, esa fecha de audiencia y esas medidas se notifican a la persona denunciada por medio del personal de receptoría del despacho. Ya el día de la audiencia, pues las partes comparecen el día y hora señalados, se celebra ante el juez, su secretario adjunto, y las partes representadas por sus abogados. Y ahí pues esa audiencia, dice la ley, es para ratificar, modificar las medidas de seguridad que ya fueron impuestas en el auto de admisión y también para imponer el resto de las medidas, que son las medidas precautorias y cautelares. Ahí se escucha a cada una de las partes, ¿no? La parte denunciante para que ratifique su denuncia, haga precisiones, concreciones, aclaraciones de los hechos, y la parte denunciada para que los conteste, afirmándolos o negándolos, haciendo también sus aclaraciones que estimen pertinentes. Y luego, pues con eso, el juez, la jueza, decide si dicta sentencia en esa misma audiencia, declarando con lugar la denuncia, o abre el proceso a pruebas, si los hechos fueron controvertidos. Si hay proceso que se tiene que abrir a pruebas, es decir que viene otra audiencia, que se dé en otra fecha. Sí, la ley dice que podría celebrarse seguida inmediatamente la proposición, admisión y evacuación de pruebas. Sí. Pero no es algo muy común porque las partes generalmente no están preparadas. Además que en el juzgado, por lo menos nosotros que somos un juzgado especializado, tenemos señaladas otras audiencias, varias en la mañana, entonces como que no da tiempo. Y es bueno dar oportunidad de que las partes preparen debidamente sus medios de prueba. Y en esa segunda audiencia, entonces, sí el juez toma una determinación. En esa segunda audiencia, pues, se debe celebrar dentro de los 2 días hábiles siguientes, porque prevalece un principio de celeridad conforme a la ley. Y ahí, pues, se puede dictar sentencia en el mismo momento al terminar de evacuar la prueba o dentro de los 3 días hábiles siguientes. Así es, muy importante. Y como decía la abogada Mejía, y el tema de las medidas que en el siguiente segmento, por supuesto que los estaremos conociendo. Pero antes, tradicionalmente, en nuestro tercer segmento le presentamos nuestro resumen de noticias. Eso que ha ocurrido, las sentencias y los fallos que se dictan en los tribunales de sentencia de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, se lo presentamos en el siguiente resumen. Veamos. Un juez de letras penal ha condenado a un sexagenario a 3 años 9 meses de prisión acusado por otras agresiones sexuales en perjuicio de una adulta mayor, hechos registrados el 15 de agosto del presente año en la colonia Suyapa de Tegucigalpa. El procedimiento abreviado es una medida alterna que favorece a los imputados, ya que al aceptar su participación en un ilícito, el juez les puede rebajar hasta 1/3 de la pena. El delito de otras agresiones sexuales se encuentra plasmado en el artículo 250 del Código Penal vigente y establece una pena de 5 a 8 años de prisión. Asimismo, también otro juez ha dictado auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva a un ciudadano de que responde al nombre de Medardo Martínez por suponerlo responsable de violación calificada agravada en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de una niña de 4 años. Hechos registrados el 7 de junio del presente año en el municipio de Ojojona, Francisco Morazán.
Durante el desarrollo de la audiencia se evacuaron los medios de prueba ofertados por las partes procesales. La declaración de la víctima fue determinante para que el juez dictara la medida de prisión preventiva. El indiciado fue remitido al centro penitenciario ubicado en el Valle de Siria, municipio del Porvenir, Francisco Morazán. Otro juez ha dictado auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva por el término de ley a Enrique Alexander Ramos Vázquez, por considerarlo responsable del delito de robo con violencia o intimidación en perjuicio de un testigo protegido, asimismo por el delito de robo con violencia o intimidación de un vehículo automotor en perjuicio de otro testigo protegido y por el delito de porte ilegal de armas de fuego en perjuicio del orden público. Los hechos se registraron el 13 de junio cuando agentes de la Dirección Policial de Investigación DPI, asignado a la Unidad de Delitos contra la Propiedad, detuvieron al ahora encausado en posesión de un vehículo que tenía reporte de robo. El delito de robo con violencia o intimidación se encuentra enmarcado en el artículo 361 del Código Penal vigente y establece una pena de 4 a 8 años de prisión. El encausado fue remitido al centro penal ubicado en el Valle de Támara, Francisco Morazán. Prisión preventiva para un ciudadano acusado por uso de uniforme de uso militar y atentado. Se trata de Ever Misael Lagos Ayala, quien fue detenido el 1 de junio del presente año a las 3:45 de la tarde, ya que este ciudadano, cuando se le iba a ejecutar una detención, agredió con un cuchillo a uno de los militares. Asimismo, también se le encontró en posesión de indumentaria de uso exclusivo de la policía militar. Juzgado Especial en materia de extorsión ha dictado auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva a Erlin Daniel Rodríguez por suponerlo responsable de extorsión agravada en perjuicio de un testigo protegido. El encausado fue remitido al centro penitenciario de Moroselí La Tolva, departamento del Paraíso, quedando señalada la audiencia preliminar para el día jueves 20 de julio a la 1:30 de la tarde. Es todo por mi parte. Desde los juzgados en materia penal, informó Bárbara Castillo. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Hola Paco. Hola don Pedro, ¿cómo le va? Aquí, muy bien. Estaba molesto y preocupado, pero ya más contento y tranquilo. ¿Y eso? ¿Qué le pasaba? Es que mi vecino Juan se puso a construir y me dañó las láminas del techo de la casa y con la temporada de lluvia se me inunda. Pero gracias al servicio oportuno del Juzgado de Paz Móvil que nos visita cada semana, fuimos a arreglar este problemita. Y mi vecino se comprometió a repararme los daños de mi techo. ¿De verdad? ¿No va a tener más problemas con Juan? No, ambos llegamos a un acuerdo, a una conciliación y quedamos como buenos amigos y vecinos. Óigame, ¿y este Juzgado de Paz Móvil también soluciona otro tipo de problemas? Claro Paco, ahí lo asesoran a uno y resuelven problemas de deudas, de familia, vecinales, hasta de trabajo, de manera pronta y efectiva. Ahora los juzgados están cerca de nosotros y son gratis, ahorrándonos tiempo y dinero. Y para acceder a ellos, solo hay que llevar la tarjeta de identidad. Para más información, llame al 2240-7500 o ingrese al sitio web www.poderjudicial.gov.hn. Consulte las rutas y horarios de atención. La conciliación es una solución. Acercamos la justicia a su comunidad. Poder Judicial de Honduras. Programa Eurojusticia. Financiado por la Unión Europea. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Antes de continuar nuestra entrevista y conociendo más acerca de la labor que realiza el Juzgado de Letras contra Violencia Doméstica, les recuerdo que los días viernes usted tiene una cita con Panorama Judicial Radio.
Sintonice Radio Nacional de Honduras de 10 a 11 de la mañana en las frecuencias 94.1 para la zona noroccidental y la frecuencia 101.3 para la zona centro-sur. Recuerde, Panorama Judicial Radio los viernes de 10 a 11 de la mañana. Adicionalmente, lo invitamos a que se sume a nuestra radio virtual. Ahí en su computadora de escritorio, en su celular, en su tableta, usted puede sintonizar o buscar la web, mejor dicho, radiojusticiahn.com para que conozca todos los servicios, todas las programaciones de muchas dependencias judiciales que le presentamos a manera de resumen y para que usted sepa cómo se trabaja en nuestra institución. Continúo mi amena plática con la abogada Liliana del Socorro Mejía Ocón. Ella es juez de letras contra violencia doméstica y nos ha venido explicando acerca de esta temática. Quedaba la iniciativa, abogada, para conocer de cuáles son esas medidas para resguardar la integridad de la persona que denuncia la violencia doméstica. Si nos explica, por favor. Sí, la ley pues busca dar una protección integral, sí, desde diferentes aspectos que requiere la mujer víctima de violencia doméstica. Entonces, estos mecanismos de protección son 3. Las medidas de seguridad, las medidas precautorias y las medidas cautelares. Reúnen ciertas características. Son sobre todo mecanismos, medidas temporales. Tienen una duración entre 2 y 6 meses, ¿verdad?, como máximo. Las medidas de precautorias tienen una duración específica, que son las consejerías de familia. 2 meses para las mujeres y 3 meses para los varones. Son inapelables, no se pueden recurrir en apelación por su misma característica de que son temporales. Y son modificables. En cualquier momento el juez que las impone durante su vigencia las puede modificar si hay algún cambio de circunstancias que lo haga meritorio. ¿Cuáles son algunas de estas medidas, abogada? Pues las primeras son las medidas de seguridad. Sí. Son para detener y prevenir cualquier violencia y así evitar males mayores. Se tienen que imponer de inmediato, las puede imponer no solo el juzgado competente, también el Ministerio Público y la Policía Nacional, cuando son ellos quienes reciben la denuncia. Verá, ¿cuáles son las principales? Pues detener al denunciado en flagrancia de estarse cometiendo el acto de violencia, separar al denunciado del hogar que ha compartido con la denunciante. En ese caso, solamente puede retirar sus objetos de estricto orden personal, de trabajo, de estudio. También la orden de prohibirle acercarse al domicilio, centro de trabajo o cualquier sitio frecuentado por la víctima. Y también la prohibición de realizar cualquier acto de intimidación o perturbación contra la persona denunciante, su familia o cualquier persona cercana con ella, ¿verdad? Estos vienen siendo como las básicas, ¿verdad? También tenemos el reintegro al domicilio a petición de la mujer que ha salido de él por razones de su seguridad personal o del grupo familiar. Entonces hay mujeres que han salido hasta descalzas, medias vestidas, sin ninguna de sus objetos personales, hasta muchas veces hasta teniendo que dejar a sus hijos, mira, contra de su deseo. Y entonces esta mujer, ya sintiendo la protección del juzgado, puede pedir ser reintegrada a ese hogar bajo las condiciones. Y la primera, que el denunciado salga. Esa medida de reintegro siempre se impone con el retiro del hogar del denunciado, ¿verdad? Y también puede pedir pues, que se le asigne, si ya no desea reincorporarse a ese domicilio, puede en estas mismas medidas pues, asignársele el uso y disfrute del menaje del hogar, o sea, de los artículos del hogar básicos que ella requiera para su comodidad, bienestar y del grupo familiar. Una vez que termine el tiempo que usted nos ha dicho que duran estas mismas, ¿pueden dictarse nuevamente o que se continúen cumpliendo, sería en este caso? Pues a la ley a veces es un poco ambigua en ese aspecto. Habla de una prórroga de medidas, sí, pero bueno, yo por lo menos soy del criterio que la ley nos establece con claridad el ámbito temporal, que es hasta 6 meses. Si ya en audiencia se impuso por 6 meses, ya no se puede prorrogar más. Sí. Ese es mi criterio. Pero esas son las de seguridad. Están las precautorias, ¿verdad?, que ya les había mencionado, que son las que se conocen, pues la remisión a las consejerías de familia. Sí. Se remite tanto a la persona denunciante como a la denunciada. A la mujer, pues se le remite para el fortalecimiento de su autoestima, ¿verdad?, porque es un aspecto que
se le daña mucho a la mujer en estos actos de violencia doméstica y al hombre para su reeducación, para que entienda, conozca por qué tiene que cambiar de conducta, no ejercer la violencia en el ámbito familiar, sobre todo dirigida a la mujer. Esta está a cargo de las consejerías de familia que funcionan normalmente en los centros de salud principales, ¿no? Bueno. Y dependen de la Secretaría de Salud. Abogada Mejía, ¿hay un ciclo de violencia doméstica? ¿Ya está debidamente identificado cómo ocurre este ciclo? Sí, esta es una teoría de una psicóloga norteamericana, Leonore Walker, que nos explica por qué la mujer permanece tantos años, muchas veces, en convivencia con un hombre agresor. Y entonces ahí es donde la gente se pregunta, ¿es que a estas mujeres les gusta que las maltraten? ¿Por qué no buscan ayuda? ¿Por qué no se separan? ¿Por qué no buscan una solución? Y es porque la violencia, esta persona identificó que no se da de forma continua y permanente la violencia doméstica, sino que es cíclica, ¿verdad? Empieza con una etapa de tensión, donde hay una violencia de bajo nivel, ¿verdad? Algunas ofensas, algunos reproches, algunas humillaciones sutiles, y luego se va incrementando el grado de violencia hasta que llega un momento de crisis o explosión, donde se dan actos de violencia ya más graves. Ya pueden ser agresiones físicas fuertes, pueden ser amenazas a muerte, pueden ser daños importantes a la propiedad, ¿verdad? Diferente, y puede llegar incluso a atentar contra la vida de la mujer. Pero cuando no se llega a ese extremo fatal, pues después de esa etapa de crisis, baja la tensión nuevamente y se entra a una etapa de que se le llama reconciliación, hasta incluso luna de miel se le puede decir, arrepentimiento, donde el agresor muestra precisamente arrepentimiento. Dice, no fue mi culpa, no quise hacerlo, es que venía tenso del trabajo, es que venía con unos tragos, es que tú no hiciste esta cosa bien. Puede llegar hasta culpar a la víctima de sus agresiones y promete sobre todo no volverlo a hacer. Y entonces la mujer, pues presionada por otros factores de querer conservar la familia, de no tener cómo independizarse, no tener apoyo familiar o social, pues aparte de los afectos que hay, ¿verdad?, en una relación de pareja, pues tiende a tener esperanzas de cambio, a perdonar y dar otra oportunidad. Pero ese ciclo pues vuelve a repetirse. Se está en paz un tiempo, en luna de miel, ¿verdad? El hombre incluso se muestra cariñoso, ¿verdad?, generoso, manda flores, dicen, organiza un viaje familiar según sus recursos, y después vuelve otra vez empezando a la violencia de baja intensidad leve, y otra vez se repite el ciclo, otra vez la crisis, y así otra vez el arrepentimiento, y así se va manteniendo. ¿Cuáles son las consecuencias a partir de estas explicaciones que usted nos da de la violencia doméstica, abogada Mejía? Pues como ya le había mencionado, subyace una cultura patriarcal, donde la mujer se le ha considerado ciudadana o ser humano de segunda categoría, donde se piensa que es inferior, que no puede tomar sus propias decisiones, que tiene que depender del hombre, que el hombre es el único que tiene que sostener el hogar, trabajar, generar ingresos, aunque en nuestra sociedad pues tampoco es que se vea a ese nivel, porque la mujer tiene que trabajar, muchas veces es jefa de hogar única, pero igual siempre se mantiene esa preponderancia de la figura masculina, y donde se legitimiza que el hombre ejerza violencia sobre la mujer para mantenerla en esa posición de inferioridad y de sometimiento. Ahora, ¿hay centros de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica, abogada? Pues lastimosamente no tenemos más que ahorita Ciudad Mujer, tenemos ese complejo que es muy bueno, entonces, porque es un programa integral, interinstitucional. Este funciona en la colonia Kennedy, ¿verdad? Y está abierto a todas las mujeres, hay mucho apoyo psicológico, médico, policial, también de derecho, jurídico, vocacional, se dan cursos también, entonces es un apoyo importante, pero lo que nos ha venido faltando un poco más son las casas refugio, ¿verdad? Porque Ciudad Mujer no funciona como casa refugio, ¿no?
¿Deberían de existir en las principales ciudades al menos, abogada? Definitivamente, sí es una necesidad. Claro, es una decisión para casos un poco más extremos, más graves, porque implica aislarse de la sociedad, de sus actividades cotidianas propias y de los hijos. Pero por la misma naturaleza son temporales. Entonces. Así es, son temporales, sí. Solo mientras se le da el apoyo a la mujer para que no se esté exponiendo a esa agresión y mientras termina su trámite legal, sea en el juzgado, en juzgados contra violencia doméstica o en el ámbito penal. A partir de sus buenas explicaciones, abogada Mejía, quizás alguien se ha visto identificado, qué tiene que hacer, cómo denunciar, cuál es el apoyo que le da el Poder Judicial o juzgado contra violencia doméstica en este caso. Bueno, nosotros pues el apoyo es que estamos, ¿verdad?, a la disposición, tenemos la capacidad, la capacitación para atender esos casos, somos un juzgado acreditado en calidad, ¿verdad?, cada vez buscando la mejora continua. Tenemos suficiente personal, bueno, ahorita nos falta reforzar en algunos, pero tenemos ahí la perspectiva de que vamos a mejorar. Pero es decir, persona que va a denunciar, persona que se atiende. Definitivamente se atiende. Y también tenemos coordinación con la Fiscalía de la Mujer. Dentro del juzgado nosotros especializados están fiscales de la mujer prestas a atender, a orientar, ¿verdad?, y llevar los casos. Abogada Mejía, aquí en Panorama Judicial TV nos gusta conocer y destacar la parte personal profesional de nuestros invitados. ¿Hace cuánto tiempo usted forma parte de la familia judicial? Bien, desde 1996 entré como trabajadora social en el Juzgado de la Niñez. Muy bien. Ahí estuve pues sirviendo 11 años. Ya en 2007, a principios, pasé a ser jueza del Juzgado Especializado contra Violencia Doméstica. Ya pues llevamos como 16 años serían. Entendería que estudió Derecho durante ese Así tiempo. es, sí. Estuve en el Juzgado de la Niñez, pues me vi pues inspirada, ¿verdad?, a complementar mi formación profesional con la carrera de Derecho, ¿verdad?, por estar en ese ámbito judicial, ¿verdad?, y se nos dio la oportunidad de pasar a esta otra área donde igual la experiencia en Juzgado de la Niñez me ha servido como buen fundamento. Claro que sí. Abogada Liliana del Socorro Mejía Ocón, muchísimas gracias por haber estado aquí en nuestros estudios. Muchas gracias a ustedes, un placer. A todos ustedes, fieles televidentes, muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana con otro tema de mucho interés. Estén bien.